Buenos días a todos, bienvenidos a otro webinar de Observatorio de Recursos Humanos, pero no uno más, que yo creo que intentamos aterrizar los temas para que os sean de interés en vuestro día a día y este en concreto, pues yo creo que lo ha hecho. Lo ha hecho porque vamos a hablar de cómo estructurar bien o cómo enfocar bien un plan de comunicación interna para que una herramienta tan útil, necesaria y, yo os diría, básica para el engagement del trabajador, como es la retribución flexible, pues encaje. Todos sabemos que muchas veces el problema que tiene de adhesión es el desconocimiento o una comunicación interna que no sabe trasladar realmente qué beneficios tiene para el trabajador. Bueno, pues eso es lo que hoy queremos desgranar de la mano de los compañeros de COVID, que ya os llamo compañeros porque no es la primera sesión que hacemos con vosotros. De la mano también de Tuenix, vosotros sí os estrenáis con nosotros, Beatriz, y de Test Thinking con Nuria, que también es compañera de largo recorrido. Os presento propiamente, que yo ya considero que todo el mundo os conoce y a lo mejor no es así. Por un lado está Beatriz López, Head of People de Tuenix, esta compañía experta en formación en idiomas. Nuria Cebrián, directora de compensación y alta dirección de Test Thinking, despacho de abogados, y mucho más, aparte de eso. Y Sergio Simón, Sales Label Lead en COVID. Bienvenidos a todos, gracias por el tiempo y el conocimiento que nos vais a compartir y también bienvenidos a todos y el tiempo que vais a compartir las personas que os estáis conectando. Como siempre, pongo en vuestro conocimiento que la sesión se está grabando y que la recibiréis una vez acabemos, así como el material que compartamos en ella. Podréis hacer todas las preguntas que queráis a medida que vayamos progresando en la conversación a través de la opción de preguntas y respuestas. También está habilitado el chat por si acaso alguien les es más cómodo. Y yo me callo, que si no, sigo hablando y les quito tiempo a nuestros ponentes. Vamos a empezar con Nuria para hacer la parte más de contexto y después entramos ya en diálogo con nuestros otros dos ponentes. Adelante, Nuria, te dejo que compartas la pantalla. Gracias, Maite. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. A ver si lo hacemos bien a la primera. Yo creo que sí. Sí, ya se está empezando a compartir. Ya está. A ver, y si la puedo poner ya se ve. En modo presentación. De momento voy a quitarme la... Si os parece, Sergio y Beatriz, quitamos los vídeos para que... Sí, eso estaba mejor cobertura. Quitar el vídeo más que nada para que se quede en modo presentación y comenzar. Ahora ya está. Vale. Ahora sí. Pues muchísimas gracias por estar allí al otro lado. Muchas gracias a Observatorio por invitarnos una vez más, a COVID por patrocinar y a Beatriz por darnos su visión de experiencia empresa en este tipo de temática. Y la idea es hacer un webinar un poco diferente, ¿de acuerdo? Porque la idea que tenemos de los planes de retribución flexible o los webinars sobre retribución flexible siempre suelen ir acompañados de un desarrollo en materia fiscal, jurídica, laboral, y en este punto yo creo que hay demasiada información ya en el mercado, la suficiente. Siempre surgen dudas, evidentemente, pero ya existe una gran información acerca de cómo funciona un plan de retribución flexible. Sin embargo, a lo mejor no hemos hecho un webinar encaminado a ver por qué fallan, ¿no? los planes de retribución flexible o por qué no tienen tanto éxito como las empresas quieren que tengan, porque al fin y al cabo es un esfuerzo de recursos, es un esfuerzo de ilusión, es un esfuerzo de intentar llegar al máximo número posible de empleados o colaboradores en función de la forma de dirigirnos a ellos, y en realidad vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que entendemos nosotros desde nuestra experiencia, cuáles son los errores más frecuentes y qué ideas os podemos lanzar para que los mejoréis. Evidentemente, la colaboración de Beatriz en este caso va a ser, imprescindible, ¿no? Porque al fin y al cabo ella ha vivido en sus carnes y ha sufrido lo que es implementar un plan de estas características en una empresa no de las grandes, una empresa grande, quiero decir, pero no de grandes plantillas que pueda ser más complicado, ¿no? En este caso. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer va a ser analizar algunas cifras
que hemos obtenido del informe de beneficios del 2023 que ha elaborado COBI, que nos arroja una perspectiva muy interesante de cómo se está viendo ahora mismo la retribución flexible en el mercado. ¿Vale? Analizando el informe de beneficios de COBI, una de las preguntas que lanzan es a todos los empleados encuestados, evidentemente, si saben lo que es la retribución flexible. Las respuestas siguen sorprendiendo un poco, ¿no? Porque 2 de cada 3 personas aseguran que no saben lo que es la retribución flexible. En el 2022, o sea, hace 4 días, el desconocimiento era de casi un 70%. Y en 2023 ha bajado un poquito, es decir, quizá a lo mejor el esfuerzo de las empresas por implementar retribución flexible ha aumentado, con lo cual el desconocimiento ha disminuido. Lo que sí que es cierto que 3 de cada 4 personas encuestadas aseguran que nunca se lo han ofrecido en ninguna de sus experiencias laborales, lo cual sigue siendo bastante sorprendente para los tiempos que vivimos, ¿no? Y sobre todo los post-pandemia, porque hay un antes y un después, ¿no? Parece que empezó la vida de nuevo cuando nos confinaron y los procesos de cambio, los procesos de adaptarse a las nuevas circunstancias nos hicieron a todos ir un poco con la lengua afuera, adaptando procesos y adaptando nuevas perspectivas, ¿vale? La segunda de las cifras que nos sorprende es cuando COBI pregunta si están satisfechos con su plan de retribución flexible. Es decir, empresas que ya tienen un plan de retribución flexible implementado y se les pregunta a los empleados si están satisfechos con él. Pues en el 2022 el 17,2% se manifestaba muy satisfecho. Sin embargo, en el 2023 el porcentaje cae. ¿Esto por qué puede venir? Pues suponemos que puede venir porque el plan de retribución flexible se debe adaptar a los cambios que vienen, no ya los normativos, evidentemente, porque tampoco es que nos estén dando muchas alegrías en este sentido, pero sí a los cambios circunstanciales de la plantilla. Y otra cifra que sorprende es que el 45% de las personas considera que los productos de su plan de beneficios podría ser más variado y casi el 60% asegura de que su compañía no tiene planes 100% personalizados. Ya veremos después que este es uno de los grandes errores, ¿vale? El no buscar planes de retribución flexible 100% personalizados, lo cual es complicado, pero se puede conseguir. En cuanto a los beneficios más valorados, pues el rey y la estrella sigue siendo el seguro de salud. Evidentemente ha crecido en el 2023 respecto al 2022. Volvemos a retomar la situación pandemia, pospandemia, pues evidentemente la gente tiene ahora tiene más conocimiento de la necesidad que tiene de cubrir su asistencia médica y por tanto el seguro de salud sigue siendo el rey. Y los planes de pensiones, que es una cifra que a mí personalmente me ha sorprendido, empieza a ser el 41,6% de los beneficios más valorados en la compañía. Ya veremos que luego es complicado implementar un plan de pensiones o establecer el plan de pensión como un producto de la retribución flexible por la edad media de la plantilla. Lo veremos un poquito después. El ticket comida se dispara, más que en el 2022. El ticket transporte, el seguro de vida y la formación siguen estando dentro de los beneficios más valorados con esos porcentajes que lanzamos. Sí que es cierto que la formación empieza a ser un beneficio muchísimo más requerido y sobre todo más utilizado según qué sectores de la población que tenemos. Llevando las anteriores cifras a un resumen por franja de edad, si los empleados tuvieran que configurar un plan de beneficios, digamos, a medida, esos son los productos que elegirían, ¿vale? Evidentemente, las franjas de edad son las que determinan cuáles son las necesidades personales y familiares de cada uno de nuestros empleados, ¿vale? Con lo cual es normal, ¿no? que la franja de edad entre 25 y 34 no esté muy pendiente de un plan de pensiones y, sin embargo, aquí llama la atención
entre un 25 o sea, entre 25 y 34 años, ya tenemos que casi un 39% o un 39% de la plantilla ya estaría interesado en un plan de beneficios que lleve implícito la posibilidad de hacer aportaciones a un plan de previsión o un plan de pensiones de cara a su jubilación. Evidentemente, en la franja de edad de 45 a 64 ese interés se acentúa, pero también es lógico que se acentúe por la propia evolución de la vida laboral, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llaman la atención, porque bueno, el ticket restaurante, ticket transporte, formación y todo eso están dentro de lo que consideramos que son beneficios muy apreciados por los empleados. El tema de las acciones de empresa. Hay un gran desconocimiento, y esto ya es una aportación que hago personal, hay un gran desconocimiento sobre el funcionamiento de las acciones de empresa. También es cierto que hay muchísima reticencia a entregar acciones a los empleados, sobre todo cuando estamos hablando de pymes o empresas familiares. Evidentemente, ese tipo de beneficio no lo contemplan porque no entra dentro de lo que es la cultura empresarial de compartir la evolución de la compañía o compartir si tú ganas, yo gano. Entonces, es más complicado. De todas maneras, sí que es cierto que, retomando un poco el tema de las acciones de empresa, leí hace poco una estadística que decía que el 72% de las pymes no han implementado nunca un plan de retribución flexible. ¿Vale? Para mí es un porcentaje elevadísimo, porque al fin y al cabo no toda la población española está trabajando en grandes empresas, ni en empresas cotizadas, ni en empresas multinacionales, ni en filiales de empresas multinacionales extranjeras. Al fin y al cabo, por eso porcentaje de la población activa laboral está empleada en pymes, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado. Quizá el tema cultural de una pequeña empresa, luego ya lo hablaremos un poquito con Beatriz, para que nos dé un poquito más de luz sobre este tema, pero sí que es cierto que es complicado convencer, ¿no?, a una pyme de que establezca un plan de retribución flexible. En mi opinión, la mayoría de la barrera, o sea, la barrera principal está en que hay un desarrollo moderado o incluso no hay ningún desarrollo en lo que es recursos humanos o políticas de recursos humanos. Afortunadamente, poco a poco vamos avanzando en este tema, pero bueno, aún queda mucho camino por recorrer. Cuando ponemos en marcha un plan de retribución flexible, solemos cometer algunos errores, ¿de acuerdo? Estos errores, entenderme los errores como situaciones que se han dado en la realidad, en determinadas empresas o en muchas, que hemos podido extraer de nuestra experiencia y que compartimos con vosotros para que no sé si os sintáis identificados o no, puede ser que no, ¿eh? Entonces, a ver, aquí cuando ponemos en marcha un plan de retribución flexible hay 4 fases importantes, que son el diseño, la implantación, la comunicación y la administración, y en cada uno de ellos se suele cometer algún tipo de fallo, ¿de acuerdo? En el diseño, tal y como hemos visto con la encuesta, con el informe de beneficios de COVID, hay mucha diversidad en la querencia de los empleados, hay mucha diversidad en sus necesidades personales, hay mucha diversidad en sus intereses económicos y sobre todo en sus circunstancias personales, ¿de acuerdo? No es lo mismo una población que tenemos una población media de 30 años con 2 hijos en cada familia, o una población de 60 años, o sea, una edad media, quiero decir, de población, con lo cual las circunstancias van cambiando. Por entonces, uno de los errores que se cometen es no pulsar las necesidades reales y preferencias de la plantilla. No hacer encuestas previas a diseñar un plan de retribución flexible nos puede dar pocas o ninguna alegría, ¿no? Porque podemos estar pensando que tenemos que poner un seguro de salud sí o sí, o tenemos que poner un cheque de guardería, a lo mejor en una plantilla que ni tiene hijos y a lo mejor sus preferencias no son especialmente el seguro de salud, ¿no? Entonces, es necesario pulsar
con carácter previo a las necesidades y preferencias de la plantilla, para no incurrir en el error de establecer beneficios sin sentido de pertenencia al colectivo. ¿Qué queremos decir con sin sentido de pertenencia al colectivo? El hecho de que yo soy empleado de una compañía, veo el menú o el plan de beneficios que mi compañía ha diseñado para mí con todo el esfuerzo del mundo y no me siento identificado. Pues porque a lo mejor le dan más importancia al gimnasio y resulta que yo no hago ejercicio, o le dan más importancia a un ticket de transporte cuando realmente yo vengo andando a la oficina, ¿no? Es un poco establecer y sentar las bases de la realidad interna de la compañía. El principio de no discriminación. El principio de no discriminación conlleva que todos los empleados de la plantilla deberían estar llamados en un momento u otro a poder participar en un plan de retribución flexible. Esto, afortunadamente, con el paso de los años y con la evolución de las compañías, ha evolucionado positivamente. ¿Por qué? Porque antes sí que es verdad que los planes de retribución flexible estaban muy enfocados a discriminar positivamente. Es decir, voy a promocionar a un determinado colectivo, voy a hacer que su retribución mejore, sin embargo me olvidaba de otros muchos. Afortunadamente, ahora, o por lo menos nuestra opinión, es que no hay que aplicar el principio de no discriminación. Todos los empleados de una empresa, en mayor o menor medida, son posibles candidatos o clientes, ¿vale?, de un plan de retribución flexible. Y luego, en el diseño, otro punto que tenemos así un poquito que trabajar es el tema de la confusión entre beneficios corporativos y retribución flexible propiamente dicha. Quiero decir, existen beneficios corporativos, ¿vale?, y existe retribución flexible como tal. Es decir, yo como empleado decido qué parte de mi retribución sacrifico en determinados productos, tengan o no tengan ventaja fiscal. Pero es importante que no se confundan, ¿vale? Porque a la hora ya lo diré. En el diseño hay que distinguir entre los productos y servicios contratados por la empresa para optimizar la retribución bruta, ¿vale?, que estos sí pueden tener ventaja fiscal. Los productos y servicios contratados por el empleado con condiciones económicas negociadas por la empresa, que son los que hemos llamado siempre clubes de compras, en los que pueden estar pues, los seguros del hogar, los gimnasios, el bienestar financiero, el bienestar emocional, psicólogos, fisioterapeutas. Y luego están, que estos no tienen ningún beneficio fiscal, y luego están los servicios que están destinados a hacer más fácil la vida de los empleados, que pueden estar o no incorporados en un sistema de retribución flexible, como pueda ser, a mí se me ocurre, no sé, pues hay muchos, yo he visto servicios de farmacia, asistencia al hogar, de fontaneros, electricistas. Entonces, sí que es necesario que los empleados entiendan cuál es la diferencia entre unos beneficios y otros, cuáles son los que tienen ventaja fiscal y, sobre todo, en los que no tienen ventaja fiscal. Ya lo veremos luego en el tema del tema cuál es, digamos, el coste real para la compañía, ¿vale? Porque es muy importante poner en valor, en un esfuerzo de compañía de poner en marcha un plan de retribución flexible, cuál es el valor real de todos los productos que se ofrecen a los empleados, ¿sí? En cuanto a la implantación, solemos ver que las empresas no tienen una política de funcionamiento del plan bien diseñada. ¿De acuerdo? Suelen ser políticas un poquito confusas, complicadas de entender. Hay que esforzarse un poco en acompañar los planes con unas buenas políticas de funcionamiento, sobre todo porque una política de funcionamiento te evita mucho el decidir a la carta. Es decir, ¿por qué a este empleado le puedo ofrecer un seguro de salud o le dejo que coja un seguro de salud para su hijo y a este empleado no le dejo? Es importante esa parte. No realizar una buena selección de proveedores es catastrófico. Es decir, tenemos que acompañar el plan con toda una serie de proveedores que nos ofrezcan y nos satisfagan las expectativas de los empleados y las nuestras como empresa, quiero decir, a la hora del funcionamiento de todos los mismos. Y un tema que también lo vemos muy a menudo es la rigidez en el calendario y los plazos de adhesión y contratación. Nosotros creemos que una rigidez en la contratación de los servicios hace que los empleados tiendan a echarse para atrás.
Si solamente les decimos tienes hasta el 1 de abril para contratar el servicio de guardería, ¿qué pasa con el empleado que el 4 de mayo tiene un niño, ¿no? Tiene que esperar hasta el año siguiente. Es decir, suelen ser calendarios, un calendario muy rígido suele tender a desmotivar la contratación de los productos, ¿de acuerdo? También sí que es cierto que todo depende de la gestión interna de este plan. Si no es gestión interna o gestión externa, evidentemente. Hay que ver de qué manera estamos administrando este plan, luego lo veremos, pero sí que es verdad que necesitamos abrir la posibilidad de que los empleados contraten a medida que sus circunstancias personales cambien. El tema de la comunicación. La comunicación del plan es la clave. Es decir, nosotros podemos tener un plan muy bien diseñado, muy bien implementado. Sin embargo, a la hora de comunicarlo a nuestros empleados, y aquí Beatriz nos arrojará luz después desde su experiencia, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Solemos tender o se suele ver que las empresas tienden a desfogarse o a que se les apague un poquito la mecha en el tema de la comunicación. ¿Vale? Se suelen hacer comunicaciones express. Es decir, implantar un sistema de retribución flexible implica un importante cambio cultural en la compañía. Además, hay que tener en cuenta que va directamente relacionado con el salario, que el salario es un tema importantísimo. Bueno, ya no solo importante, es elemental, ¿no? Entonces, cualquier empleado que pueda sentirse agredido, entenderme la palabra agredido, o invadido en su esfera salarial, tiene que entender el por qué la empresa le está poniendo esto encima de la mesa, ¿no? O sea, tiene que entender las ventajas, tiene que entender los inconvenientes, si los hay, y tiene que entender que va en su beneficio, no en su perjuicio. ¿Vale? De aquí que sea muy importante el que el empleado tenga el concepto de compensación total. Luego lo veremos después. La compensación total es fundamental para que un empleado tenga claro cuánto le está costando a su compañía y cuánto está recibiendo, aunque no lo esté recibiendo en salario dinerario, en lo que entra en el banco, sí que es verdad que su retribución yo diría, me aproximaría a decir, el 98% de los casos supera la dineraria y no lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces el plan de comunicación es muy importante. Y en cuanto a la administración, volvemos a no realizar una buena selección de proveedores. Sí que es verdad que las empresas tienden a tener tres formas de enfocar un plan de retribución flexible, que es el desarrollo interno, lo cual en determinadas esferas y en determinadas empresas para mí suele ser nefasto, ¿vale? Porque sobre todo si encima tienes una gestión interna, el empleado suele percibir la retribución flexible con cierta reticencia. Hay otras empresas que deciden comprar un software y administrarlo internamente, que también es una buena opción y al final no deja de ser una manera de profesionalizar, ¿no?, la aplicación de la retribución flexible, y otras empresas que externalizan completamente la implantación de un plan desde el inicio. Para mí esta sería la mejor de las opciones. Evidentemente, quizá pones a un tercero como el malo de la película, ¿no?, como el polimalo, que es el que decide quién y qué no, o qué colectivo, o qué beneficios, pero realmente como a la hora de la verdad de sacar adelante un plan de retribución flexible, es muy importante tener un buen gestor externo de ese plan. Y no contar con un acompañamiento jurídico continuado también es una de las situaciones que vemos en las compañías. Es fundamental que el empleado esté atendido en todo momento en sus dudas fiscales, laborales y de seguridad social, porque al fin y al cabo son las que más se plantean. Ya no es tanto el cómo contrato o el cuándo puedo cambiar o he tenido un niño cumplido 4 años, ya dejó de tener el ticket restaurante, el ticket guardería, sino el hecho de qué pasa si contrato este producto, si no lo contrato, cómo me afecta mi renta. Entonces, al final, el acompañamiento jurídico continuado es fundamental. Entonces, algunas ideas para fomentar la adhesión. Y voy a ir un poquito rápido porque al fin y al cabo me estoy comiendo
todo el tiempo. Impulsar desde la empresa. Cuando nosotros hablamos de impulsar desde la empresa, hablamos que sea la propia empresa la que empiece a establecer medidas para fomentar la adhesión de los empleados. Una de las medidas que más popularidad y más resultados positivos ha obtenido es que la empresa ponga a disposición de los empleados una bolsa dineraria para gastar en productos ofrecidos dentro del plan. Eso es una forma de fomentar la adhesión de los empleados. Ya veremos, y a lo mejor esto daría para otro webinar, cómo se puede financiar esa bolsa dineraria sin que a la empresa se le incremente el coste salarial, que hay muchísimos remedios y muchísimas alternativas, pero el caso es que si tú a un empleado le dices, he puesto en marcha un plan de retribución flexible, toma 100 euros para que te los gastes dentro de él, la percepción del plan cambia. Y luego hay que tener un seguimiento continuo del grado de adhesión para poder reaccionar. Es decir, el seguimiento continuado del grado de adhesión tiene que ser, yo diría que incluso, luego Beatriz ya nos hablará de su experiencia, yo diría que incluso trimestral. Hay que ver cuántos empleados se están adhiriendo y por qué no se adhieren. Si es un problema informático, si es un problema de que no han entendido el plan, si es un problema de que tienen reticencia, vamos a solventar las dudas. Todo eso que se hila con el tema de la comunicación constante, gradual y progresiva. La formación, creo que la formación es importante, ya no solo en la comunicación del plan, sino en que los empleados entiendan cómo funciona una nómina, que entiendan bien la fiscalidad que aplica un plan de retribución flexible. Para ello se pueden hacer sesiones de comunicación, entiendo que presenciales por la cercanía. Hay que contar con los líderes de opinión. Cuando hablamos de líderes de opinión, hablamos de que en todas las empresas existen empleados que son líderes. Y esos líderes tenemos que tenerlos de cómplices con la empresa. Tenemos que acudir a ellos para que nos ayuden a convencer al resto de empleados de que lo que estamos ofreciendo es un sistema beneficioso para todos. Líneas constantes de atención al empleado. He hablado antes de un seguimiento continuado en la aplicación del funcionamiento del plan, así como en qué es lo que ocurre a nivel fiscal, laboral, un online. Y luego ser capaces de hacerle entender al empleado la compensación total. Es decir, los empleados normalmente suelen tener un desconocimiento del coste real que tienen ahora mismo las compañías respecto a los beneficios que le ofrecen y a los beneficios que les cuesta. Es muy fácil, y yo creo que esto lo tendréis todos a la orden del día, es muy fácil que un empleado, cuando está valorando la posibilidad de cambiarse de trabajo, piense, cuando le pregunten cuánto estás cobrando, estoy segura de que se deja de un 20 a un 25% por el camino de lo que está cobrando realmente. ¿De acuerdo? Porque hay poco conocimiento de la compensación total que perciben los empleados. Y luego, pues, ir a una gestión con un modelo abierto, incluir los productos ajustados a las necesidades de plantilla, no tener miedo a cambiarlos si algunos no funcionan, facilitar la contratación de los productos todo el año y, sobre todo, establecer las webs, llámese portal del empleado o web creada única y exclusivamente para la gestión y comunicación de la retribución flexible, con simulaciones en tiempo real. A los empleados les gusta mucho simular con su salario real, con sus circunstancias reales y, sobre todo, al final tener un claro conocimiento de cuál es el coste real y cuál es la ventaja, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, en los productos contratados por el empleado, negociados para que los empleados puedan, los productos contratados por el empresario que han sido negociados en economías de escala, para que los empleados puedan ajustarse, puedan aprovecharse de esa ventaja económica, que tenga el empleado claro que es una ventaja económica, ¿de acuerdo? Y pues por mi parte nada más, porque me he enrollado mucho y no quería yo hacerlo tan largo. Entonces, si os parece... Dime, Maite. No, te decía que no te has alargado tanto, que nos has puesto el contexto necesario para que ahora, bueno, pues entremos directamente en la conversación con Sergio y con Beatriz y contigo misma, ¿vale? Vamos a ello. Oye, Carlos, justo antes de iniciar la sesión, estábamos así de bicicleta los ponentes. Una cosa, ¿soy yo, Maite? Ahora. No se te oye, Maite. Es que digo, ¿soy yo o no la escucho?
No se te Sí. oye bien. Sí, Ahora sí creo que me se oís. escucha mal. ¿Ahora me oís o no me oís? Como Regular. muy de fondo. Sí, Se te ha desajustado los cascos, creo. sí, no se te oye bien. Disculpad un momentito, que estoy cambiando los auriculares. Y el micrófono. ¿Ahora me escucháis mejor? Ahora Ahora sí. sí. Ahora Pues sí. bien, fuera, si es que estas modernidades hay veces que incordian más que otra cosa. Bueno, que decía simplemente que no te preocupes, que has hecho la introducción al contexto necesaria para que ahora la conversación con Sergio, con Beatriz y contigo misma pues fluya en el sentido que tiene que fluir. Y os quería comentar que justo antes de iniciar, de darle al inicio de la sesión, claro, estábamos de charleta los ponentes y Sergio me ha comentado que es la primera vez que en un acuerdo de negociación colectiva aparece la palabra retribución flexible. Y eso es muy buena noticia también de cara a cómo luego enfocar la comunicación dentro de las organizaciones, porque quizá uno de los escollos que teníamos es que la parte sindical pues veía la retribución flexible de aquella manera y siempre desde la esquina, ¿no, Sergio? Efectivamente, ¿no? Yo creo que con este acuerdo que han sacado patronal y sindicatos, donde pues, oye, se menciona esa parte de la necesidad de ofrecer los planes de retribución flexible y potenciarlos, pues se ve un poco como, oye, pues ese típico colectivo que siempre ha estado un poco más reacio, ¿no? A veces a buscarle un poco las cosquillas al qué dirán, a por qué esto es beneficioso para la empresa y tal, pues empieza un poco a desaparecer, ¿no? Y yo creo que es muy buena señal de cara a que pues, todos los agentes sociales también apuestan fuertemente por los planes de retribución flexible como una herramienta que en el contexto actual, ¿no? de inflación, de pues todas las herramientas y palancas que hay que utilizar para mejorar el poder adquisitivo de los empleados, pues es una de ellas muy importante, ¿no? Ahora lo que hace falta es que nos dé la alegría de que no demasiado tiempo, pues tengamos buenas noticias en materia de retribución flexible y de cómo avanzar en el sentido adecuado, es decir, de dar más herramientas y más oportunidades a una herramienta, como dices tú, que es que, bueno, pues en momentos como los actuales da muchas alegrías. Es así. Y todos estamos esperando. Lo digo porque más de uno seguramente está pensando en hacer esa pregunta. Oye, ¿para cuándo una novedad? No lo sabemos todavía, pero oye, a lo mejor esto es una pequeñita señal que nos lleva a tener cierta esperanza. Sí, totalmente. O sea, sí que ha habido alguna mejora. Pues en su momento, hace unos años, se incrementó, por ejemplo, el límite para las comidas, ¿no? Para el ticket restaurante. Pero es cierto que se ha mantenido muy estable, ¿no? O sea, no ha habido prácticamente cambios durante hace bastantes años. Y esto pues, puede ser una señal de que los agentes sociales también quieren empujarlo y que oye, pues, no perdamos ninguna de las ventajas, sino que en todo caso sea al revés, ¿no? En lo que sí que ha habido cambios es en las preferencias de los empleados en cuanto a qué tipo de productos de retribución flexible pues prioriza, no te diría casi que de año en año, pero sí de jornada de diversidad generacional, de jornada en diversidad generacional. En función del estudio que vosotros habéis hecho, ¿dónde veis que ahora mismo se está poniendo más el foco en este tipo de productos? ¿Qué está funcionando más y por qué? Uh-huh. Yo creo que hay un punto muy clave que ha comentado Nuria, ¿no? que es sobre la diferenciación, ¿no? entre los beneficios sociales que aporta la empresa. Típicamente pues, ha sido el seguro de salud, ha sido también la parte de comidas que va muy relacionado en algunos aspectos, sobre todo en empresas que van con convenio colectivo hacia jornadas presenciales o similares. Y luego hay una componente más que llamamos un poco de perks, esos beneficios que no tienen ventaja fiscal y que dependiendo un poco del perfil de empleado, sobre todo en perfiles más jóvenes, más digitales, pues está potenciando mucho, ¿no? Pues con todo lo que tiene que ver con plataformas, soluciones que puedan ayudar al bienestar físico, ya sea pues facilitando cuotas a gimnasios a precios mejorados o facilitando herramientas online a las que se pueda acceder para ese tipo de fin. Todo lo que tiene que ver también pues un poco con bienestar también a nivel emocional. Pues ahora vemos cada 2x3 pues, soluciones con psicólogos, con herramientas que nos pueden utilizar pues, a nivel de mindfulness, etc. Y luego tenemos también la pata un poco del bienestar financiero, ¿no? Que yo creo que ahí pues Beatriz incluso estaba comentando antes
algunos ejemplos muy significativos de cómo esa educación financiera, pues lamentablemente en España no es muy potente a día de hoy, yo creo, ¿no? O sea, algo como el entender bien tu nómina, pues no está en los currículums escolares, ni siquiera a veces en el instituto, en la universidad, y Uy, Bueno, Sergio, te nos has quedado congelado. Te estamos nos de has quedado grabando. congelado. Bueno, pues retomo lo que estaba diciendo Sergio, porque aquí ya entramos en la materia de comunicación, claro. Fijaros que os decía al inicio que muchas veces los planes de retribución flexible se encallan en esa comunicación. Y yo creo que la comunicación hay que enfocarla desde dos vías. Una, para lograr la adhesión a los productos tradicionales de retribución flexible, pero también para concienciar de los productos futuros necesarios. Y estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en temas de jubilación, etcétera, para la gente más joven. Yo sé, Beatriz, que en Tuenix lo tienes como muy necesario en hacer esa pedagogía, y sé, por lo que me has contado, que habéis introducido la variable de comunicación de la retribución flexible en casi todos los procesos, incluso en el de onboarding, pero que además luego sois muy, y perdona la palabra, machacones o reiterativos, porque, oye, sois convencidos de que la retribución flexible aporta un valor al empleado. Totalmente, totalmente. Bueno, pues buenos días a todos. Muy interesante el contexto que nos facilitaba Nuria, y justo yo creo que uno de los puntos clave es que el equipo de dirección también sea consciente de cómo va a beneficiar a sus empleados, cómo se implementa, cómo va a tener que dar un apoyo económico al proyecto desde una perspectiva hombre, tienes que invertir, sí, pero en realidad hay una reciprocidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, es esa primera fase de entender con el equipo directivo cuáles van a ser los beneficios de implementar una retribución flexible en tu organización. Y justo un poco continuando con el argumento de Sergio, en nuestra organización lo hemos visualizado justo con este paquete de perks, ¿no? Hacemos un mix entre los perks, pues que no van asociados, que son más, bueno, pues días libres del cumpleaños, 3 días para evento, programa de referrals, flexibilidad horaria, teletrabajo, plan de bienestar que justo va orientado a personalizar ese bienestar en las palancas de salud física, emocional y de formación. Es decir, que todo eso se engloba, y nuestra retribución flexible, que entra dentro de los paquetes de esos beneficios como empleado, ¿no? Entonces, efectivamente, para nosotros el comunicar qué significa exactamente como empleado poder tener la posibilidad y las ventajas fiscales de invertir en productos con retribución flexible comienza desde el primer día. En nuestro onboarding tenemos como, bueno, pues una serie de checkpoints que vamos repasando desde People, y vamos haciendo, pues eso, ¿no? Un concienciar, por lo menos conocer si lo ha trabajado antes, con qué tipo de plataformas, qué conoce exactamente, hacer una especie de fase diagnóstico de cómo has vivido hasta el momento la retribución flexible en tu vida laboral, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, personalizamos muchísimo el asesoramiento. También depende de la época del año en el que se incorporen. Por el IRPF, 2, 3 pagadores. Hacemos en este caso ese primer catch-up para hacer un diagnóstico de, vale, pues en este caso vamos a hacer este seguimiento. A la semana que comienza el profesional, nos volvemos a reunir. ¿Has podido ver toda la información que te hemos facilitado? Porque desde COVID, en esa primera fase de implementación, que ya hablamos, ¿no? De primero hemos convencido al equipo de dirección, ¿no? de los beneficios y lo importante que es este tipo de planes. Después nos vamos a la parte de diseño e implementación, y Kobe aquí nos acompañó con un workshop explicándolo, etcétera, y facilitamos toda la información para que en una semana lo puedan interiorizar. Aquí a la semana volvemos a confirmar, lo has podido ver, qué dudas te surgen, y aquí ya empieza, bueno, pues quiero subirme el IRPF a fijo, y bueno, pues ya veré las ventajas fiscales en la declaración de la renta del año que viene. Oye, pues fantástico. O mira, me lo dejo estable y ya ahorro yo, o sea que aquí ya nos centramos, ¿no? Y luego al mes, cuando ya recibe su primera nómina, sacamos la primera nómina y hacemos un poco repaso. Oye, con todo lo que hemos hablado,
vamos a ver tu nómina, cómo lo has hecho, has visto, pues has consumido estos productos, el IRPF lo tienes fijo, o sea, y hacemos como un concienciar, ¿no? de que todo lo que ha decidido, cómo se plasma en la realidad en su nómina. Y luego, y eso, perdona, Beatriz, lo hacéis individualizadamente con cada uno de los empleados. Sí, estamos hablando, ahora mismo somos 90 empleados y hemos hecho una contratación en 2022 de un total de 63 empleados. Es decir, que hemos puesto muchísimo foco en el que el proceso de onboarding tuviera como las dos vertientes, ¿no? Una acogida emocional y transversal por toda la organización y luego además, por supuesto, un asesoramiento laboral y hemos puesto foco en ello, sí. Te había interrumpido porque decías después que había otro paso posterior. Sí, nada, después tenemos abiertos nuestros diferentes canales que también nos sirve también mucho como fuente de información y a los 5 meses que va a ser la superación del periodo de prueba, volvemos a tener otro momento con el profesional para, oye, ¿cómo han sido estos primeros meses? ¿Cómo lo estás viviendo? Exactamente, ¿estás utilizándolo bien? ¿Qué te falta? ¿Qué no te falta? Porque vemos que ahora mismo tenemos más del 70% de adhesión a retribución flexible, o sea, me falta un 30% que conquistar. Entonces, bueno, pues vamos ahí como siempre replanteándonos y cada vez que veo a alguien que no lo consume es como, ¿por qué? A ver, cuéntame, ¿por qué exactamente? ¿No? Entonces, bueno, pues tenemos que lidiar un poco con esas preferencias, ¿no? Esas creencias que existen en la utilización de retribución flexible e intentar también, bueno, respetar que hay muchos, bueno, pues sí, en un momento determinado. Pero me gusta mucho cotillear esos noes, ¿no? De, ¿por qué no? Claro, oye, claro, exactamente. Oye, si están justificados, como se dice, cuando tienes información, o sea, cuando tienes información tomas decisiones informadas. Si no tienes la información suficiente, hay veces que, bueno, pues te puedes equivocar con esas decisiones, que por la empresa no quede toda la información por delante. Por cierto, un 77% de adhesión es muy buen porcentaje. Es muy bueno, es muy Te bueno. puedes dar por satisfecha con todo el trabajo. Me decías antes de iniciar la sesión de que más también tenéis, y lo vais a hacer ahora, dentro de nada el siguiente, como una sesión online de explicación de nuevo de cómo se lee la nómina. Sí, porque en el primer contacto que tuvimos, yo creo que una gran reflexión que me encantaría lanzar al mundo de educación, ¿no? Que ya que está evolucionando todo tanto, es que en realidad nos tienen que enseñar a cómo vamos a vivir el mundo laboral con los tipos de contratos que tengo, con las reformas laborales que existen, porque nosotros a día de hoy estamos constantemente, hoy una reforma laboral, ¿cómo afecta? ¿Tipo de contrato? Y la nómina no puede ser... La nómina no puede ser el número que me llega en transferencia a final de mes. Tengo que entender por qué, cuál es mi convenio, cuál es mi salario base, cuál es la mejora voluntaria, cuáles son mis devengos, por qué ese porcentaje exactamente, por qué cada 3 meses me cambia, me sube, si tengo bonus. ¿Sabes la cantidad de gente que tiene bonus bueno, pues por performance o por tema de comercial, vamos, bonus comerciales, que de repente se echan las manos a la cabeza porque un mes tienen un 35%. Claro, yo digo, bueno, porque lo has ganado. No, esto no puede ser así. Es como, vale, venga, vamos a hacer. O sea, que al final es como algo tan fundamental que nos acompaña en nuestra vida como contratación por cuenta ajena, que oye, pues me parece fundamental. Y sí, esa sesión la vamos a hacer coincidiendo con un cambio que hemos hecho de gestoría digital. Hemos comenzado a trabajar con Payfit, un poco atendiendo a nuestras necesidades. Somos una empresa digital, tecnológica, muy ágil, que necesitamos tener, bueno, pues los datos de manera muy accesible y es un buen momento para volver a repasar juntos cómo es esos conceptos y cómo leer una nómina de la mejor manera. Siempre, como hablábamos, con algún concepto que podemos decir, ojo, esto que lo tengo que consultar. Lógicamente, sí, Vamos es así. también. Para eso luego tenemos a los abogados o a los gestores. Nuria, ¿cómo se lee una nómina? ¿Cómo se lee una nómina? Nuria. ¿Cómo se lee? Pues, Maite, si te confieso que yo me cuesta leer una nómina, a mí, después de tantos años de experiencia, me cuesta leer una nómina. Una nómina es complicadísima de leer y de entender, incluso, o sea, no sabes qué te deducen, qué te dan, qué son los complementos. Por eso te digo que el tema de, ya lo decía Sergio antes, es que se debería poner
Bueno, en los grados medios ahora creo que existe la asignatura de formación y orientación laboral, dentro de la cual ya te explican en qué consiste una nómina y cómo se lee, pero realmente es difícil de entender una nómina y sobre todo con todos los pluses, conceptos, es complicado. Entonces, no te Voy un sabría paso decir cómo antes. se lee. Voy un Al paso final, antes, es el convenio, o sea, voy un paso antes. Es decir, sí, lo primero que tenemos que entender es cuál es el convenio que me acompaña como profesional, porque sí, eso también, eso es de también. ahí, es de ahí Mm. de donde salen los conceptos que luego muchas veces vemos en nuestra nómina. Por ejemplo, en nuestro convenio hay un concepto que es muy específico. Entonces, si no sabes qué convenio tienes en tu contrato, que es, de hecho, nosotros en la propuesta laboral que lanzamos a nuestros profesionales que se incorporan, ponemos esta información. ¿Qué tipo de contrato vas a tener? Tu jornada laboral, la jornada laboral en verano intensiva, el convenio en el que estamos adscritos, y de ahí ya también lo facilitamos, el acceso es total. Mira, este es nuestro convenio, que es una formación no reglada, y ahí aparece toda la información sobre las categorías, que la vas a ver también en tu contrato, cosa que es como la base de luego cómo se generan todos esos conceptos de la nómina, ¿no? Entonces, Sí. tu salario base, pues ahora yo entiendo pues, que este es el salario base por convenio y esta es la mejora que me ofrece la empresa. Fantástico. De ahí ya empezamos a desgranar pues todos los conceptos, pluses, dietas, todo lo que tiene que ver con retribución en especie. Nuestro plan de bienestar va así, va al bruto, que sí que cotiza. Entonces, la gente igual, el plan de bienestar lo ven en su nómina. ¿Pero esto no es neto? No, tenemos que volver a explicarlo. O sea, que también va muy de la mano, ¿no? con el origen, y el origen son los convenios. Por eso te comentaba antes, que es lo que decía yo al principio, es necesario que nuestra gente entienda qué son los productos que llevan beneficio fiscal, cuáles son los que no lo llevan, pero llevan una ventaja económica, que también tienen que poner, que tenemos que poner en valor y que tienen que entender, para que al final esa nómina la puedan llegar a leer, porque al final es complicado leer una nómina y sobre todo cuando tienes tantos pluses y tantos conceptos y tanta retribución en especie y tantos conceptos retributivos diferentes. Es difícil. Yo según os escucho, claro, lo que estoy pensando es, yo no sé qué se esperaban los asistentes a esta sesión, ¿vale? Yo sí sabía lo que planteaba o lo que quería cuando planteé el título y cuando planteé el contenido, y es pasar de centrarnos demasiado, como estamos centrados, creo yo, en la parte creativa de la campaña de comunicación, que esa tiene que existir, y pasar a la parte técnica, o sea, de contenido técnico que tiene que tener necesariamente, porque la nómina es algo complejo y no lo podemos, entre comillas, vulgarizar al exceso. Y hay una parte de esfuerzo por parte del empleado que siempre tiene que haber para entenderla. Entonces, yo creo que eso es lo que en el fondo, nos puede generar más adhesiones. El hacerles mucho más transparente la lectura de su nómina. ¿Cómo? Con el esfuerzo que tú has comentado. Hay una persona, por ejemplo, que nos comentaba que, claro, lo que tú has hecho persona a persona es muy difícil llevarlo a cabo en una compañía de 3.000, 5.000 empleados, pero yo creo que siempre hay alternativas, ¿no? Sí, en este caso pongo ejemplo, si me visualizara ahora mismo en una gran empresa, habría que repensar y rediseñar foros y encuentros para que este tipo de asesoramientos tuvieran un mix entre llegar a una gran audiencia y gestionar los casos individuales, ¿no? Voy a mi experiencia más en una Big Four, en Price, y en este caso para las grandes incorporaciones, que hablábamos de 500 personas que se incorporaban a la vez, teníamos como diferentes foros de acompañamiento masivo y después diferentes encuentros para ir canalizando todo esto. Pues creo que se puede gestionar también viendo prioridades, recursos, o sea, habría que hacer como mucho análisis real de la situación del departamento, ¿no? Pero realmente quizá tan individualizado es posible en una empresa como Twenix, pero en gran empresa, si en un momento determinado es prioridad y foco, se pueden generar estos espacios comunes de una vez al mes os cerramos media hora para ver este contenido. Foro de preguntas individualizadas y gestionar una especie de equipo de soporte que dedique 3 horas a la semana a resolución de ese tipo de dudas, ¿no? Eso es en un ideal que, claro, la gente que está en gran empresa puede decir, pues no tienes ni idea de cuál es mi realidad. Pues efectivamente, pero como propuestas, ¿no? que se me ocurrirían trabajando en un contexto de gran empresa.
Exactamente. Una pregunta. Ah, bueno, Sergio, ¿quieres intervenir antes de hacerte yo una pregunta? Sí. Ya que justo me he descongelado, no, quería comentar que oye, una de las cosas que lanzamos como iniciativa en COVID, precisamente a raíz de esto, ¿no? Que veíamos que lanzábamos una primera comunicación con nuestros clientes, eso iba muy bien, pero luego a las incorporaciones que pues, iban entrando más adelante, pues esa comunicación a lo mejor no les llegaba del mismo modo, ¿no? Porque no había sido la fiesta o el impacto inicial, ¿no? Que era cuando lo implantas, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos, por ejemplo, sesiones webinars en abierto para que cualquier empleado, si se incorpora hoy, oye, pues si Beatriz estuviese en una gran empresa, no tuviese que estar ahí pendiente de, no, es que esta semana no me va a dar tiempo a estar con ellos o no tengo a nadie del equipo disponible y ese tipo de cosas que al final ayudan un poco a que oye, pues esos goteos de incorporaciones pues también estén atendidos, ¿no? Y yo creo que también forma parte un poco de la cultura, ¿no? De esas culturas fuertes a nivel corporativo, pues ya no solamente es la comunicación de la retribución flexible, es un poco pues el estar en el onboarding del empleado, el hacer un poco ese cheque, ese seguimiento y lógicamente dentro de ese seguimiento pues este es un punto importante, ¿no? De cómo el empleado entiende sus beneficios, si los ha empezado a usar, si no los ha empezado a usar, ¿por qué no? Y el darles todo ese tipo de herramientas para que al final sienta que está en el mejor sitio posible para trabajar porque está todo muy cuidado hasta el detalle, ¿no? Y en eso yo creo que pues, ejemplos como el de Twenix y otros clientes con los que trabajamos, la verdad es que son muy, muy, muy positivos porque hablan muy bien de ese tipo de culturas, ¿no? Y sobre Y todo ahora que que da estamos... igual el contexto, o sea, justo lo que estabas comentando, da igual el contexto o el número de la organización, que creo que tenemos que hablar siempre en comunicación interna del bucle de la comunicación, no Sí. dar por hecho que una vez que la comunicación va a tener un impacto y una permeabilidad en la audiencia X. No, desde recursos humanos tendemos a pensar, esto ya lo hemos comunicado. No, perdona, lo has comunicado en un momento, con unas circunstancias, con unas prioridades y el bucle de la comunicación tiene que ser constante. Yo no me frustro cuando alguien me dice, no sé qué dónde está esto, no pasa nada, te lo vuelvo a explicar porque hay que también ser conscientes de que la comunicación se diluye y para que tenga realmente impacto hay que tener diferentes momentos y paciencia para repetir las veces que haga falta o dónde encontrar la información o generar espacios para repetirlo. Y una cosa, ahora que estamos en la campaña de la renta, claro, también se puede aprovechar este momento para decir, el que tiene retribución flexible, pues que haga las cuentas y verá, y el que no la tiene, verá. Nuria, ¿cuánto nos podemos llegar a ahorrar con retribución flexible? Pues en realidad todo depende del salario y del Sí, producto que claro. contrates, evidentemente, eso está claro. Pero no te sabría hablar de porcentajes exactos. Lo que sí que te puedo decir es que muchos productos que ahora mismo tienen una ventaja fiscal directamente en lo que es el cálculo de la retención, directamente en nómina, también es cierto que tienen su reflejo en deducción autonómica directamente en la cuota de Es la verdad. declaración de la renta. Con lo cual sí que es interesante, sobre todo para las personas que todavía estén así un poquillo reticentes a contratar algún producto, que según la comunidad autónoma en la que residan, pueden su beneficio fiscal vía retribución flexible, pueden verlo aumentado vía deducción en cuota de la renta. Y eso es importante analizarlo y ver que realmente puedes maximizar tu ahorro fiscal. Mira, nos pregunta justo al hilo de lo que estás diciendo, Nuria, Francesc, nos pregunta, deducción en renta autonómica, dice, ¿en qué producto en concreto? Depende de la comunidad autónoma, Claro. pero hay muchas comunidades autónomas, no me las sé todas, no las tengo ahora mismo todas, pero sí que es cierto que hay muchas comunidades autónomas que aumentan el porcentaje de deducción de gastos de guardería, ¿vale? Hay algunas comunidades autónomas que incluso, ya sabéis, el tema de la deducción por maternidad y el ticket guardería, esta pequeña discrepancia que tenemos respecto a las novedades que había, ¿no? ¿Quién se lo puede aplicar y cómo? Hay incluso comunidades autónomas que te dicen que aunque el ticket guardería lo financies a través de retribución flexible, aún así tienes derecho a aplicarte tu deducción en la cuota total. Gastos de guardería, seguros de salud, hay comunidades autónomas También. que todavía incrementan la deducción en seguros de salud. ¿Qué más?
transporte hay algunos que incluso también, hay algunas comunidades que incluso también, pero por eso digo que es interesante y a lo mejor no se lo voy a trasladar a Beatriz porque sería ya complicarle muchísimo más el tema de comunicar su retribución flexible, el hecho de decir, si tienes 50 centros de trabajo en toda España es complicado, ¿no? Acceder a cada uno de los empleados en función de su residencia fiscal para decirle, no, y encima aquí en Cantabria tienes una deducción adicional, es difícil, pero sí que es verdad que para eso es lo que decía yo un poco, ¿no? Contar con la externalización de la administración del plan es importante, el tener una empresa que te acompañe en una asistencia online, en un chat online, con conocimiento claro de la fiscalidad, bueno, por lo menos tener una visión general de la fiscalidad española, que le puedan sacar en un momento determinado de dudas a un empleado, incluso le puedan ayudar a terminar de decidirse por un determinado producto. Sergio, vosotros habéis editado, y de hecho por eso nos surgió la idea de hacer esta sesión, porque habéis editado una guía de comunicación en periodo de declaración de la renta, que también la podemos enviar a todo el mundo. Si tenéis interés, os la podemos enviar, ¿eh? Sí, de hecho aquí seguramente pues después de mandar la grabación algo adjuntaremos también o ahí comentamos luego a Maite. Porque tenemos ahí tanto el informe de beneficios de este año que Nuria estaba comentando al inicio, a modo de contexto, como esta guía, ¿no? Que al final es muy interesante porque en estos momentos pues todos los empleados están pensando ¿qué podría haber hecho para, llegado a este ajuste de cuentas que me toca, haber salido mejor parado, ¿no? Y bueno, pues lógicamente la retribución flexible es uno de los ejemplos, pero hay que hacerlo durante el año, o sea, no vale ahora acordarse del año anterior, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que es un buen momento para lanzar ese comunicado. Ha tocado Nuria antes algunos puntos muy importantes, ¿no? Como la rigidez de los sistemas. Yo creo que ahí pues, se ve mucho, ¿no? Que sistemas rígidos donde te haces al empleado pues el estar adelantando una solicitud, una previsión determinado tiempo, mata completamente el porcentaje de uso que le van a dar, ¿no? Porque ¿qué voy a saber, ¿no? de mi vida de aquí a 3 años, de aquí a 3 meses, si realmente voy muy al día a día y voy pensando en mis prioridades conforme pasa el momento, ¿no? Y ahí hablamos también un poco de cómo entienden los empleados, cómo entienden esa compensación total, ¿no? Cómo afecta todo esto en su día a día, ¿no? Porque al final es cierto que cuando llega pues un empleado que sea muy bueno a nivel tributario fiscal, pues pueda a lo mejor hacerse esa lectura de la nómina y entenderlo y hacerse ahí algunos cálculos, pero lo más fácil que se lo damos, lo más digerible que sea esa información, mejor que mejor, ¿no? Y ahí, bueno, pues desde nuestro lado también, creo que pues en el caso de a lo mejor Beatriz tiene ahí algún ejemplo, pero creo que sí que ayudamos en ese sentido, ¿no? Y comentabas, Nuria, también el punto este de la atención un poco, ¿no? Cómo, oye, ante cualquier duda un empleado de, oye, esto cómo me va a afectar a la nómina, la deducción esta de las madres trabajadoras, si lo pido o no lo pido, que eso también, pues, por ejemplo, en COVID tenemos la posibilidad de hacerlo con un solo clic en una casillita ahí que viene explicadita para el empleado, pues ayuda mucho a que el empleado incluso sea un poco el que va haciendo el boca a boca, ¿no? Que sea el propio referral para que sus nuevos compañeros, oye, pues mira qué fácil es, mira cómo es, tal. A veces, oye, pues eso que a lo mejor en otras empresas no les alcanza a hacer como a Beatriz y su equipo de estar tan pendientes, pues que también puedan ser incluso los propios compañeros, el manager, ¿no? Tu propio gerente, tal, pues que en el momento que te incorporas te lo sabe explicar de una manera muy sencilla, ¿no? Y yo creo que ahí también hay muchas claves, ¿no? De cómo conseguir este impacto a través de esa comunicación que a veces no es tan formal, tan planificada, tan diseñada, sino que entra un poco también dentro de cómo está diseñada ya o cómo está ejecutada la solución, ¿no? Con la que trabajas. Pues si no tenéis nada más que añadir, yo también lo que no quiero es teneros más tiempo del debido. Os animo a todos a seguir la estela un poco de Beatriz. Y además me atrevo a decir, Beatriz, que estás a disposición de todo el mundo, de los que están asistiendo, pues oye, para darles ideas para llevar a efecto algo que tú has hecho en una compañía de unas determinadas dimensiones, pero que como estamos viendo, se puede, pues, con medidas creativas, llevar a otras de mayor tamaño. Porque, y esta es la reflexión final, que además me has dado la idea, Sergio, yo soy muy batalladora con esto de la persona en el centro. Y me pregunto, ¿qué significa poner a la persona en el centro? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro. Poner a la persona en el centro no es solo darle la opción de tener una serie de ventajas.
sino ya que es complejo entender esas ventajas, pues si la tenemos en el centro, expliquémosles las ventajas. ¿Sí? Básicamente es eso. Espero que estéis de acuerdo conmigo y si no, me lo decís o por redes o me mandáis un correo y es no, Mai, te estás desbarrando. Pero yo creo que no, ayudar a los empleados, acompañarles en las dificultades que tienen, pues es parte de esa experiencia que les queremos trasladar. Así es que nada, muchísimas gracias a todos, de verdad, por haber asistido, a vosotros por haber compartido y me quedo con la copla de enviaros la guía porque me la están pidiendo, además, ¿vale? Gracias a todos y que tengáis muy buen día. Ha sido un placer. Igualmente, muchas Gracias. gracias. Ya. Buen día. Chao. Hasta luego.